A 54 días de iniciado el gobierno, la moneda de José Antonio Kast enfrenta un problema que ya dejó de ser comunicacional y pasó a ser político. Problemas en una conducción que algunos dicen interna, es decir, quién es el que manda después del presidente de la República. En el centro de este escenario aparece una tensión cada vez más evidente que deja al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y al jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, en el comentario obligado dentro del oficialismo, que incluye, atención con esto, a republicanos, es decir, no solo Chile Vamos. Mientras el primero impulsa los ajustes fiscales, el ministro de Hacienda, y marca la agenda económica, el segundo concentra poder por la toma de decisiones estratégicas, generando incomodidad y cuestionamientos por la influencia de este asesor sobre los ministros, sobre los secretarios de Estado. En privado, varios ya se comienzan a quejar sobre este punto. Este choque no es aislado, se suma a disputas públicas entre ministros, filtraciones y errores comunicacionales que obviamente han evidenciado una falta de articulación dentro del recién llegado gobierno. En este contexto, el Ministerio del Interior comienza a levantar la mano. Distintas fuentes afirman que es necesario ordenar ese trabajo. Para ello reconocen la necesidad de que el ministro del Interior, en este caso Claudio Alvarado de la UDI, sea el llamado a cumplir el rol que hoy se le está dando al jefe de asesores o jefe del segundo piso, como también se le conoce. Si bien esta no es una de las peores crisis que se hayan visto en un gobierno que se instala, sí es verdad que tras los cambios legales que entraron en vigencia hace más de un año, cuando se creó el Ministerio de Seguridad, donde se redistribuyeron las competencias, se modificó el quehacer del titular de Interior. Entre ellos, expresamente se indica en el artículo 1 del rol del ministro del Interior, y que apunta justamente a el trabajo del gabinete, el trabajo con el resto de los ministerios, pero se reemplaza incluso el artículo 3 por lo siguiente, y se lo leo textual. Además de las facultades ya existentes para el ministro del Interior en otras materias, a este le corresponde a coordinar políticamente los distintos ministerios de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el presidente de la República. B, ejercer la coordinación intersectorial y seguimiento programático de la gestión del gobierno. Es decir, usted comprenderá que es prácticamente todo lo que por estos días se le está apuntando al jefe del segundo piso. Es decir, en estricto rigor, lo que mencionan en Chile Vamos y ministros dentro del mismo gabinete, existiría una extralimitación de las funciones de Alejandro Irarrázaval, lo cual podría eventualmente terminar allí en una competencia que incluso hasta la Contraloría podría entrar a evaluar. Vamos a conversar a esta hora con el diputado de RN, Francisco Orrego, diputado por Santiago. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Néstor, muchas gracias por la invitación. Bastante contento de poder estar en Radio Bio Bio compartiendo un poco de política contigo y con todos los auditores de la radio. Y partamos de inmediato. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo sé que los gobiernos cuando se instalan siempre, diputado, tienen algunas tensiones hasta que, ¿no es cierto?, todo esto empieza a sumar y a engranarse perfectamente. Ocurrió con Gabriel Boric, con Michelle Bachelet, con Sebastián Piñera, o sea, también, esto es parte de. El tema es cuánto se demoran los presidentes en hacer esos ajustes para que esto empiece a funcionar. Lo primero, ¿usted cree que aquí hay que cambiar ciertas lógicas de funcionamiento del Palacio de la Moneda? Es decir, que el ministro del Interior comience a tener el rol de que llame a los ministros, sea el ministro del Interior, que comience a hacer ese rol que probablemente hoy día está en el segundo piso. A ver, Néstor, yo lo primero que te diría es reconocer que efectivamente hemos tenido problemas que han sido graves respecto de las comunicaciones que se realizan por parte del gobierno. No han sido errores aislados, y a mí siempre me gusta reconocer cuando tenemos algún tipo de problema para poder ir corrigiendo con el paso del tiempo. Pero es un problema que la semana pasada, en particular a raíz de las declaraciones del presidente republicano Arturo Esquela, escalaron ya no solamente al tema de carácter comunicacional, sino que al tema de carácter político. El día de hoy tuvimos un comité político en La Moneda donde se pide básicamente un empoderamiento distinto por parte de Claudio Alvarado, el ministro del Interior. Y acá estos roces que se han visto entre los partidos políticos y básicamente el segundo piso de La Moneda, efectivamente han dado paso a una necesidad de
yo te diría no reorganizar, pero sí volver a tener una coordinación potente entre lo que es la Secretaría de Comunicaciones, el segundo piso de la moneda, y también el rol que tiene que cumplir el propio ministro del Interior al ser el líder político y el coordinador por mandato legal, como tú bien lo señalabas, del resto de los ministerios. Pero acá claramente tuvimos una disputa que es de carácter comunicacional. Yo te diría que lo que es importante en este momento es poder dar vuelta a la página de alguna forma y comenzar a ver lo que van a ser los próximos meses del gobierno, sobre todo teniendo presente lo relevante que van a ser las comunicaciones de cara a la tramitación del Plan Nacional de Reconstrucción y Reactivación Económica, donde no podemos dar paso a ningún tipo de polémica o errores no forzados. Pero en este punto usted apunta más, para redundancia, a la parte comunicacional, más que al punto político. No, yo te plantearía que son ambos por parte iguales. Lo que pasa es que yo parto mi análisis entendiendo que hemos tenido errores comunicacionales. Porque cuando hablamos de Estado en quiebra, efectivamente estamos cometiendo un error. Cuando se da a entender la discontinuidad de proyectos que son muy sentidos por la ciudadanía, por parte de estos informes que emite la DIPRES cada 3 meses, lógicamente la ciudadanía se puede asustar. Y cuando tienes ese tipo de problemáticas comunicacionales, lo que te falta es criterio político. Y el criterio político, lógicamente, tiene que estar coordinado de forma muy aceitada, primero por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien lógicamente está por sobre el resto de los ministros en la coordinación, pero con un trabajo colaborativo muy potente y latente con el segundo piso de la moneda. Entonces, yo te diría que son ambos problemas que la semana pasada decantó en un tema políticamente muy relevante, porque se tomó todos los espacios de debate en la opinión pública, pero que el día de hoy hemos zanjado y ya hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que van a ser los próximos meses del gobierno. Pero de que tuvimos errores comunicacionales los tuvimos, y de que tuvimos una disputa de carácter política, la tuvimos. Eso no hay que negarlo. Pero ¿qué podría cambiar si la vocera es la misma? ¿Es el funcionamiento de usted interno de cómo se está comunicando? Porque algunos señalaban la vocera tiene que no ser la vocera del segundo piso, sino que ser la vocera de un comité político que quiere comunicar las cosas o los puntos más importantes que tiene la agenda del gobierno. Porque incluso para quienes han hablado con el ministro Quiroz, logran entender el mensaje del ministro Quiroz, algo que en los patios de la moneda no ha logrado ser reflejado del todo. Lo dicen las personas que se han juntado, de hecho, con Quiroz. No, aquí lo principal sin duda es el rol de los ministros de Estado. Son ellos los llamados a realizar primeramente las comunicaciones por parte del gobierno, la labor que cumple Claudio Alvarado respecto de la coordinación del resto de los ministerios, lo que significa las bajadas comunicacionales que se tienen que determinar a través del comité político en coordinación con el segundo piso de la moneda. Pero acá lo relevante políticamente es que los ministros logren transmitir las ideas que el gobierno quiere plantear en la agenda pública de forma que sean entendibles, sin tener problemáticas internas entre nosotros respecto de cuál es el rol que va a cumplir el segundo piso de la moneda. Esto se acabó, se cortó. A ver, quien manda acá es Claudio Alvarado. Y es Claudio Alvarado el encargado de realizar la coordinación política entre los distintos ministerios, lo que incluye lógicamente a la SEGEGOV, a la Secretaría General de Gobierno, y lo que incluye también principalmente a las SECPRES, al secretario general de la Presidencia, Pepe García, que realiza un rol muy importante en el Congreso. Y acá en segundo punto está el segundo piso de la moneda, donde están los asesores políticos del gobierno, que para mí son los que tienen que insumar en la discusión. Son ellos los encargados de otorgarle los insumos tanto a los parlamentarios, a los ministros, a los subsecretarios, a los CELEMI, a los delegados presidenciales, para que la línea comunicacional del gobierno tenga un hilo conductor claro, donde todos estemos alineados, repitiendo lo que el gobierno quiere transmitir y señalándole a la ciudadanía cuáles son los puntos o elementos más importantes de, por ejemplo, en este caso, te pongo el Plan Nacional de Reconstrucción, que yo creo que te va a marcar los próximos 3 o 4 meses en la discusión política. Y sobre esos elementos es que la SECOM tiene que trabajar en las comunicaciones del gobierno. Pero acá lo más relevante es sin duda Mara Cedini y Claudio Alvarado, que son los principales comunicadores por parte del gobierno. ¿Qué rol debería tener entonces, lo mencionaba, del segundo piso, pero aquí, ¿qué rol debería cumplir el presidente José Antonio Kast? Porque estamos hablando de quién es acá, allá, pero en realidad, quién realmente determina cómo se debe o el modelo de trabajar es el presidente. ¿Usted cree que aquí es el presidente el que va a tener que canalizar de mejor forma tal vez este trabajo, no llamando solo a Alejandro Irarrázaval, sino poniendo las tareas donde tiene que ponerlas, que es el ministro del Interior? A ver, yo te voy a ser bastante sincero. El presidente, desde que asumió, ha tomado un rol muy relevante en las comunicaciones. Y si uno le pudiera poner algún tipo de nombre al rol que ha jugado el presidente de la República comunicacionalmente, sería una especie de supravocero.
Es él quien ha enfrentado a los medios de comunicación cuando hemos tenido problemáticas respecto a las comunicaciones que se han realizado por parte de la Segegov. Es él quien ha salido a respaldar a los ministros cuando han existido problemáticas, por ejemplo, la que tuvimos evidentemente entre Jorge Quirós y el ministro Iván Poduje. Es él el que salió a ponerle el pecho a las balas cuando se filtran estos documentos emanados por parte de la DIPRES con la palabra discontinuidad, que lógicamente terminan asustando a la población porque hay que darle una explicación lógica de lo que significa rearticular y terminar un programa. Es él quien públicamente dijo: el último responsable y el principal responsable soy yo. La línea comunicacional del gobierno sin duda la tiene que marcar el presidente de la República, y hasta la fecha lo que hemos visto es eso. Hemos visto un presidente que actúa como supravocero, que se encarga de enfrentar las polémicas que ha tenido el gobierno y que ha estado constantemente en comunicación directa con la prensa y no tiene ningún tipo de problema en conversar con manifestantes afuera del hospital en Temuco, al mismo tiempo que tiene que enfrentar una conferencia de prensa para hacerse responsable de las problemáticas que ha tenido el gobierno desde las comunicaciones y la semana anterior desde la coordinación política. ¿Cómo está el trabajo del Palacio de la Moneda con ustedes como parlamentarios? Hemos visto varias reuniones, ¿no es cierto?, lideradas por la SECPRES, pero Hacienda, el resto del comité político, ¿cómo ha sido el trabajo con el oficialismo, los parlamentarios oficialistas? Mira, aquí el principal gestor respecto de lo que significa la coordinación entre el Parlamento, que es donde nosotros estamos situados con el Ejecutivo, es Pepe García. O sea, Pepe García ha sido el ministro que se ha encargado de estar presente en la tramitación de los proyectos que han sido más relevantes en el Congreso. Estoy pensando principalmente en lo que significó el bencinazo y la aprobación de esta ley que pretendía fijar el precio de las parafinas y establecer beneficios para la ciudadanía para poder paliar lo que significaba este aumento de 500 pesos en la bencina. Pero ahí, sin duda, te lo voy a decir en buen chileno porque a mí me gusta hablarlo así, pero el que tiene la muñeca política, el que está en constante conversación con los parlamentarios, él es el Ministerio Secretario General de la Presidencia, Pepe García, con su subsecretaria, que también ha realizado una gran labor respecto de insumar a los parlamentarios. Y ahí también te tengo que decir que la Segegov ha cumplido un rol importante a través de la articulación que ha tenido José Francisco Lago, subsecretario, en el vínculo directo con los parlamentarios y en lo que significa la entrega de información respecto de los proyectos de ley que vamos a tramitar. El ministro Jorge Quirós tuvo una reunión con nosotros que fue la más importante para explicarnos lo que era el Plan Nacional de Reconstrucción en Cerro Castillo, donde se hizo una larga exposición respecto a cuáles eran los puntos más relevantes. Pero si tú me tuvieras que decir quién es hoy día la persona que está en vinculación directa con los parlamentarios, Pepe García, secretario general de la Presidencia. Que él cumple su rol. La pregunta era que algunos, han habido algunas críticas más privadas sobre el ministro Quirós y su planteamiento, como que en definitiva el discurso, ¿cuál es la crítica que se hace? Es que el discurso de la posición del ministro Quirós debería ser más sociabilizada y más conducida justamente por el equipo político para evitar cualquier tipo de conflictos, como ocurrió, por ejemplo, en los diálogos con el PDG, por ejemplo. Sí, pero tú no vas a lograr cambiar lo que es la postura comunicacional de una persona que ya tiene una forma de hacer comunicaciones. Y el ministro Quirós lo ha dicho públicamente: yo no soy una persona muy empática, no estoy aquí para ser simpático, estoy para ser el ministro que cuide la billetera fiscal. Y siempre el ministro que cuide la billetera fiscal no va a ser muy querido por la ciudadanía porque es como el director de finanzas, es el que te tiene que decir no hay plata, y a nadie le gusta que le digan que no hay plata. O es como cambiar la postura comunicacional de Iván Poduje. Si conocemos a Iván Poduje, sabemos cómo es comunicacionalmente Iván Poduje, sabemos lo directo que es Iván Poduje, sabemos el tremendo manejo comunicacional que tiene Iván Poduje. ¿Él va a cambiar su forma de comunicar? No. Va a seguir siendo el mismo porque está en su esencia. Y el ministro Quirós está en la misma línea. Su esencia es la de la comunicación directa y tajante. Entonces, los que estamos llamados a comunicar los elementos del Plan Nacional de Reconstrucción en particular, somos el resto de los actores políticos, principalmente los parlamentarios. Acá nosotros jugamos un rol fundamental en explicarle a la ciudadanía punto por punto cómo va a significar cada una de las modificaciones en sus propias vidas. ¿Qué implica la aprobación del Proyecto Nacional de Reconstrucción en la vida cotidiana de un chileno? Entonces acá tiene que haber una coordinación y entender que cada uno cumple un rol, lógicamente también pensando en que las vocerías parten por Mara Seguini. Nos queda solo un minuto, diputado. ¿Cómo espera usted que después de lo que pasó hoy día, que fue, no diría tensión, pero sí se dijeron varias verdades en el comité político, se ha ido conociendo en el transcurso de la tarde? Dicho eso, ¿qué debería venir ahora como para en una semana más decirme que el gobierno está encauzando
parte de esta crisis que se le había generado? Entender cuál es el orden de prelación de los distintos actores políticos. Primero, Claudio Alvarado, como coordinador por mandato legal de todos los ministros, de los 24 ministros de las 25 carteras que tenemos nosotros en nuestro país. En segundo lugar, y valga la redundancia, el segundo piso de la moneda, encabezado por Irarrázaval, ¿cierto? Y Cristian Valenzuela, que son los dos hombres de peso que están en el círculo de confianza por así decirlo, la línea más cercana del presidente de la República. Claro. Y en tercer lugar, la Secretaría de Comunicaciones, en lo que significa todo lo que es la utilización de redes sociales para comunicar por parte del gobierno. Pero a mí me parece que lo que sucedió hoy día se zanja la disputa. Golpe de timón, Claudio Alvarado liderando el buque en lo que significa la coordinación política, el segundo piso poniéndose a disposición de Claudio Alvarado en la coordinación de políticas públicas y la Secretaría de Comunicación encargada de realizar las bajadas a nivel de medios de comunicación. O sea, a mí al menos lo que me deja contento el día de hoy es que quedó claro. ¿Habían problemas? Claro. ¿Hubo disputas? Claro. ¿Se zanjó? Sí. Claudio Alvarado manda, listo, hacer caso. Perfecto. Diputado, le enviamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos los auditores de Radio Bio Bio. Ahí está Francisco Rego, diputado de Renovación Nacional, la región metropolitana, analizando uno de los puntos que sin lugar a duda es tema del día. Todo indica que la tensión debería bajar después de este momento tenso que se vivió en la mañana, pero que aseguran al menos se habrían colocado bien las piezas respecto a los roles que salen desde el Palacio de la Moneda, sobre todo en materia de coordinación política.